Buenos días, mi nombre es Raúl García y estoy aquí para hablaros sobre la economía circular y el diseño sostenible. Antes me presentaré un poco, porque supongo que la mayoría no me conoceréis. Yo soy diseñador industrial, de hecho hace más de 15 años que trabajo en ecodiseño. Soy cofundador y director de diseño de INEDIT, un estudio de economía estratégica. Vamos a hablar un poquito más sobre él. Y además de esa experiencia en el campo del ecodiseño a nivel profesional, también soy profesor en cursos de grado, posgrado y máster, en asignaturas sobre ecodiseño e ecoinnovación en las escuelas de diseño e ingeniería de Lisaba y en IE de Barcelona. Y además también soy autor de más de una veintena de publicaciones científicas en ecodiseño y ecoinnovación. Sobre INEDIT, ¿qué os puedo contar? INEDIT, como os decía, es un estudio de economía estratégica. Somos un equipo de personas que trabajamos para un futuro más inteligente, próspero y sostenible. Desde 2009 nos alineamos con las organizaciones del mañana. Esas organizaciones que están mirando ya a futuro, que quieren ser las mejores, ¿de acuerdo? Las ayudamos a gestionar el cambio que plantea la economía circular, uno de los temas que trataremos, mediante aptitudes, capacidades científicas, creativas y estratégicas, ¿de acuerdo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿No? Sobre estos conceptos que son el diseño sostenible y la economía circular, ¿de acuerdo? Son conceptos que hace años, muchos años que están entre nosotros. De hecho, hace más de 30 años, revisando bibliografía. Recuerdo cuando estudiaba diseño, con mis 20 añitos, que teníamos a un profesor que nos hablaba sobre esto, ¿no? Nos hablaba sobre el diseño sostenible. Y sobre todo nos hacía mucho hincapié en la responsabilidad que teníamos los diseñadores en este camino, ¿no? En aquel momento estaba muy enfocado a residuos, ¿no? La responsabilidad que tiene el diseñador para la generación de residuos. Pero poco a poco la cosa fue evolucionando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué ahora vuelven a renacer este tipo de términos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el contexto actual? ¿De acuerdo? Podemos hablar de aspectos como, por ejemplo, la emergencia climática. Es un concepto que hace unos pocos años estaba en el ámbito más académico, más científico, incluso más regulatorio, y hoy en día está en boca de todos. También la alarma social y el activismo. Cada vez más, sobre todo la gente joven, está muy preocupada por el mañana, ¿no? Por qué futuro vamos a dejar a las nuevas generaciones. Y se activan en redes sociales, con movimientos en las calles, un poco para denunciar e intentar luchar contra esta emergencia que tenemos entre manos. También tenemos aspectos más prácticos, ¿no? Como desde la obtención de recursos, somos una economía principalmente basada en los recursos fósiles, y también en la crisis de suministros. Ahora hace unas semanas todos hemos sentido hablar sobre algunos de componentes, de materiales que están empezando a faltar, ¿de acuerdo? También el aumento de la población. Evidentemente, en diferentes lugares del mundo, la población continúa aumentando y continuamos manteniendo este perfil, esta forma de trabajar que es el consumismo de masas, ¿de acuerdo? También, por otro lado, desde la administración, las empresas y cada vez más la sociedad, se empiezan a impulsar unas nuevas pautas de producción más sostenible, ¿de acuerdo? Ya os digo, desde la parte más legislativa, desde la parte más de las propias empresas que quieren más allá, y también desde la demanda de los consumidores. Vemos un poquito en el marco en el que estamos, ¿de acuerdo? Estamos en un momento de que tenemos grandes fuerzas de cambio que nos amenazan, ¿no? Es el momento de o cambiamos o no habrá un mañana, ¿de acuerdo? Sin tratar de ser apocalíptico, evidentemente. Entonces, ¿qué es la economía circular? ¿De acuerdo? La economía circular es un paradigma económico, ¿de acuerdo? Que se contrapone al modelo lineal que había hasta recientemente, ese modelo lineal basado en el extraer, consumir y generar residuo, ¿de acuerdo? Y un poco lo que trata es de entender los sistemas, ¿de acuerdo?, para que sean más eficientes y al final sean más adaptables a los cambios, a estos cambios que estamos viendo que están llegando, ¿no? Y que lo hagan en un ciclo continuo, que preserve el valor de los recursos. Al final, los recursos que tenemos son finitos. Podríamos hacer una analogía un poco como si viviéramos en un acuario, ¿no? Vivimos en un acuario cerrado, en el cual pues, de vez en cuando nos dan comida, pero todo lo que sucede ahí dentro, los recursos que tenemos son los que tenemos. Entonces, por eso cada X tiempo hace falta que nos renueven el agua, que nos limpien el acuario, pero claro, evidentemente la Tierra eso no sucede así. Al final la Tierra es un espacio cerrado, que tenemos unos recursos limitados, ¿de acuerdo? Solo tenemos una energía externa, que es la energía del Sol, y todo lo que sucede ahí dentro tiene que ser a partir de procesos regenerativos. Procesos regenerativos naturales, o sea, permitir que la Tierra se pueda regenerar ella misma, pero también los procesos regenerativos que podamos impulsar a través de la tecnología. Como os decía, ¿no? Contrastando este paradigma del extraer, consumir y generar residuo, el nuevo paradigma, este paradigma que nos plantea la economía circular, se basa más en la gestión, ¿de acuerdo? Es la gestión de lo que tenemos, ¿no? Podríamos, por hacerlo comparativa, lo podríamos tratar como el gestionar, producir, consumir y gestionar de nuevo.
con esta idea de cerrar ciclos, ¿de acuerdo? Y entonces el ecodiseño, o el diseño sostenible, ¿no? Que a veces se le llama un poco de ambas maneras. ¿Qué es? Primero, y antes de eso, hagamos un paso atrás, ¿no? Y hablemos de diseño. El diseño es esa fase inicial de cualquier proceso, tanto del desarrollo de un producto como del desarrollo de un servicio, de un sistema, incluso de un modelo de negocio, en el cual se define qué es lo que va a suceder. Se empieza a proyectar cuál es la historia de ese producto, sistema, ese servicio, ¿de acuerdo? En esta fase se ha determinado que se puede llegar a controlar hasta el 80% de los impactos que se van a acabar sucediendo, ¿ok? Entonces, el ecodiseño, ¿de acuerdo? A mí a veces me gusta un poco hacer una bromita que voy a hacer a continuación, que es la siguiente, ¿no? Podríamos definir, aprovechándonos un poco de la polisemia del término diseño, que ecodiseñar es diseñar un diseño para obtener un producto, un sistema, un servicio más sostenible, ¿de acuerdo? Fijaos que utilizo varias veces la palabra diseño. Si desgranamos un poquito más esta frase, podríamos decir que ecodiseñar es concebir, idear, planificar, ¿el qué? Un método, una estrategia, un proceso para obtener pues, ese producto, ese sistema, ese servicio más sostenible, ¿no? ¿Qué quiere decir sostenible? Pues sostenible quiere decir que sea factible, que sea viable, que sea deseable por los consumidores y que está alineado con esa economía circular, ¿no? Que al final, recordemos, esa economía circular como objetivo final pretendía más valor para las empresas, más valor para los consumidores y para el entorno en general. Finalmente, conservar ese valor. Si hablamos de forma un poquito más técnica y sin querer entrar demasiado a detalle, y por buscar una definición un poco más concreta sobre ecodiseño, es un método, ¿de acuerdo? Es un método de planificación creativa para solventar problemáticas que, considerando las necesidades y el contexto en el cual nos estamos considerando actualmente, como puede ser la economía circular, concrete esas respuestas más factibles. O sea, eso quiere decir que a nivel técnico y económico se pueden llevar a cabo, que sean viables, ¿de acuerdo? Que sean deseables por los consumidores y finalmente que sean más sostenibles, al final que tengan una mejor gestión de esos residuos y recursos. Finalmente, y por de nuevo volver al concepto de diseño, un buen diseño por defecto es ecodiseño, ¿de acuerdo? Un buen proceso de diseño finalmente se puede considerar que es un diseño sostenible, el resultado final. ¿Cuáles son un poco las fases clave de un proceso de ecodiseño y de diseño por ende también? Debemos entenderlo como un método iterativo de mejora continua, ¿de acuerdo? En el cual siempre tenemos una fase inicial, que es la de conocer, en la cual vamos a averiguar cuál es la problemática actual, cuáles son las tendencias, oportunidades, ¿de acuerdo? Un poco conocer el estado actual, ¿ok? Después lo que haremos será definir cuáles son los retos que debemos afrontar, o sea, finalmente cuáles son los puntos críticos que debemos potenciar más y cuáles son los requerimientos que vamos a implementar en ese diseño. Para una vez tenemos definido esta especie de briefing, estos requerimientos y retos, empezar a idear. ¿Idear el qué? Idear pues, soluciones que den respuestas a estos retos y a este briefing, ¿no? Al final, en ocasiones se utiliza mucho la expresión inglesa el what if, ¿no? ¿Qué sucedería si cambio este material? ¿Qué sucedería si cambiamos el concepto del producto? Si mejoramos la logística, ¿no? Siempre acabamos definiendo diferentes soluciones y diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un abanico de diferentes opciones, lo que se hace es resolver, ver cuáles de ellas resuelven de una forma más óptima, más ecoeficiente, ¿de acuerdo?, los retos que se han planteado anteriormente. Y como os decía, es un método iterativo. Empezamos y cada vez vamos continuando una vez, otra y otra, en un proceso de mejora continuo, ¿de acuerdo? Hemos visto que es el ecodiseño, ¿de acuerdo? Pero, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivaciones tenemos para implementarlo? ¿Qué beneficios puedo extraer de él, ¿no? Podemos hablar, por un lado, de beneficios para el medio ambiente, que es lo que la mayoría de la gente tiene asumido como el ecodiseño, ¿no? Pues aquí podemos hablar de reducción del uso de materias primas, ¿no? Al final podemos tratar de reducir al máximo esa dependencia del recurso material. También podemos reducir el consumo de agua y de energía, por ejemplo, en sus fases de uso y de producción. También, evidentemente, y aquí esta visión más tradicional, pues focalizarnos más en la reducción de las emisiones al aire, al agua y también la generación de residuos, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la primera pata, ¿no? La que mucha gente ya tiene interiorizada. Pero además de eso, el ecodiseño también aporta beneficios para usuarios y sociedad en general. Por un lado, mejora la percepción del producto y del servicio. O sea, cada vez más el consumidor empieza a demandar productos eco, ¿no? Con lo cual, en este caso, un producto ecodiseñado encaja en esta necesidad. También el aumento de la funcionalidad. El ecodiseño nos obliga un poco a buscar la esencia del producto, del sistema de servicio. No vamos a buscar realmente qué es lo que necesita
ese consumidor, ese usuario final. Con lo cual vamos a mejorar mucho la funcionalidad y también incorporamos valores sociales. En ese proceso de ecodiseño se busca que las actividades que van a suceder para llevar a cabo ese producto, sistema, este servicio, tengan el menor impacto posible, tanto para la sociedad, en este caso por eso los valores sociales, como para el medio ambiente. También, y es la parte que a veces queda un poco más desconocida, beneficios empresariales. Por un lado, una mejor gestión del riesgo. Antes comentábamos esta crisis que tenemos actuales con los recursos, ¿no? Pues ecodiseñar un producto y que tenga menos material nos conlleva una mejor gestión del riesgo. También una mejor gestión del riesgo reputacional, ¿de acuerdo? Si una empresa empieza a tomar una deriva verde, a empezar a hacer un marketing sostenible y los productos, sus servicios no están alineados, puede tener problemas, ¿de acuerdo? También un ahorro de costes. Al final un proceso de ecodiseño es un proceso de optimización constante en cada etapa de ese producto, con lo cual también nos puede llevar costes tanto internos como externos. También la mejora del atractivo para los inversores. Una empresa que ecodiseña sus productos, una empresa que su propio modelo de negocio es más sostenible, es más sólida, es más atractiva para los potenciales inversores. También el acceso a nuevos mercados. En este mundo globalizado tenemos lugares en los cuales, y tenemos tipos de consumidores también, que tienen una demanda superior a este tipo de productos y podemos acceder a ellos mediante el ecodiseño. Y también, evidentemente, como palanca de innovación. Cuando en un equipo de diseño introducimos este nuevo vector, el vector ecodiseño, nos obliga a replantear la forma de hacer, y eso quiere decir una forma de innovar también. ¿Cómo afrontamos el reto? ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo afronta el reto un no ecodiseñador, ¿no? El general de las personas? Primero es muy importante tener muy presente un concepto que es el concepto de ciclo de vida, ¿de acuerdo? Siempre que se trabaja en ecodiseño, esta visión es lo básico. ¿Por qué es clave esta visión? Es clave porque debemos tener muy claro dónde se suceden los potenciales impactos, ¿de acuerdo? Un ciclo de vida, para que nos entendamos todos, conlleva desde la extracción del recurso material, desde esa mina donde se extrae el mineral, desde ese bosque donde se extrae la madera, hasta los procesos de fabricación que vengan después, con todos los transportes que eso conlleva después. ¿Okay? Después la manufactura que puede haber en planta, el ensamblaje de componentes, también la distribución y logística, evidentemente. ¿De acuerdo? Cualquier producto que estemos diseñando se va a acabar fabricando, se va a acabar distribuyendo. Eso es un punto clave. También pensar que va a estar en unos puntos de distribución. Y muy importante, que en ocasiones siempre ha quedado como muy lejano a lo que es el diseño tradicional, el pensar que va a haber unas personas que lo van a utilizar. Lo van a utilizar y en ese uso van a también consumir recursos. Con lo cual es clave también que tengamos presente esa visión. Y por último, y no menos importante, los residuos, ¿no? Cómo diseñamos ese producto, ese sistema, ese servicio, para que al final genere el mínimo de residuos y esos residuos son lo máximo de valorizables. ¿De acuerdo? Este es el primer tip importante, esa visión de ciclo de vida. ¿De acuerdo? Tener presente que para que tengamos un producto en las manos hace falta que tengamos toda una cadena de agentes y de procesos, no solo hasta nosotros, sino incluso después también. Y siendo un poquito más prácticos, yendo a los tips más clave, podríamos hablar, y por tratar de resumirlo lo haremos en 4 bloques. Un primer bloque que sería el reducir el consumo de recursos, cómo puedo aligerar ese producto, cómo puedo buscar fuentes que nos ayuden a que la logística sea más ligera y nos permita después pues, poder conseguir que todo el impacto en la distribución sea menor. Cómo podemos eliminar componentes, cómo nos obliga a cuestionarnos si lo que tenemos entre manos es válido o no es válido. ¿De acuerdo? La primera palanca es el reducir. La segunda palanca es el repensar. ¿De acuerdo? Y aquí podemos repensar desde qué tipo de materiales estamos utilizando, si esos son los materiales más adecuados, si esos materiales que nos están diciendo que son más verdes realmente son más verdes, si estos materiales a lo largo de todo su ciclo de vida van a tener impactos en otro lugar. Este punto es clave, ¿no? En este repensar es donde aparecen materiales como materiales renovables, materiales reciclados, materiales reutilizados, ¿de acuerdo? Incluso remanufactura también. ¿Por qué no recuperar componentes que son útiles para volverlos a introducir aquí? Tercer punto, y súper importante, que generalmente siempre se deja un poco de lado, el implicar. Como hemos visto, al final, para que tengamos un producto ecodiseñado, tenemos toda una cadena de agentes que van a participar en su elaboración. Desde la extracción de la materia prima hasta su procesado, su manufactura que puede haber después, esa distribución y logística, e incluso el usuario. Todo eso es una cadena de valor que nos va a acompañar durante el producto. Para que ese producto tenga el menor consumo de recursos, tenga finalmente el menor impacto, es clave que toda esta cadena de valor sea consciente de qué papel juega.
¿de acuerdo? Sea consciente de que tiene una responsabilidad en todo ese proceso. Por ejemplo, y poner un caso paradigmático, podemos diseñar un producto para que consuma mucho menos energía, pero si el usuario no es consciente de ello y lo utiliza como se utilizaba naturalmente, podemos incluso tener un mayor consumo de energía finalmente. Y por último, el maximizar. Cómo diseñamos estos productos, estos sistemas, estos servicios, para que se puedan después, una vez haya acabado su vida útil, se pueda desensamblar de forma ágil y podamos recuperar el valor de esos materiales. Porque como decíamos antes, en este marco de la economía circular, el punto clave es el conservar el valor de los recursos. Por intentar poner un poco ejemplo a esto que estamos hablando tan teórico, ¿no? Hablamos de un caso que muchos de nosotros conoceremos, de hecho lo conoceremos todos, una cosa que utilizamos muy habitualmente, ¿no? Que de hecho podemos ir a cualquier supermercado y comprarlo. Hablemos de los envases, ¿no? Concretamente de los envases, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, de los envases para agua, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber cuál de estos envases es más óptimo a nivel de diseño, ¿no? ¿Cuál está ecodiseñado? ¿De acuerdo? Al final, el punto inicial que debemos tener siempre presentes es que los envases cumplen una función. En el caso de un envase de agua, su función es pues, proteger el contenido, ¿de acuerdo? Las aguas que compramos, por ejemplo, pueden ser minerales y tienen una serie de propiedades, la idea es que mantengan estas propiedades y también permitir su distribución e incluso su uso, que yo pueda beber, por ejemplo, de la botella, en el caso de las botellas pequeñitas, ¿de acuerdo? En el mercado, como sabéis, tenemos diferentes opciones, ¿de acuerdo? Para consumir agua envasada. Tenemos por un lado las botellas de vidrio, que es quizá como arrancó un poco el envasado del agua. Tenemos las botellas plásticas, las botellas del material llamado PET, que son las que realmente actualmente copan el mercado, son la solución más aplicada. También tenemos soluciones como puede ser el agua en brick, esos bricks de cartón, ¿no? Que estamos más acostumbrados quizá en leches y otro tipo de zumos. Y también últimamente las latas, ¿no? Latas de aluminio en las cuales se envasa el agua, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes opciones, ¿de acuerdo? Y para dilucidar cuáles de ellas es más interesante, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer es hacerlo a partir de una serie de criterios. Podríamos, por ejemplo, ceñirnos al criterio que generalmente en muchas ocasiones está aplicando, ¿no? ¿Cuál de estos tipos de materiales es más reciclable? ¿De acuerdo? Podríamos hablar de que el vidrio, todos sabemos, de hecho los que somos más mayores, pues recordamos incluso de pequeños ir a hacer el retorno del casco de vidrio, es un material que se recicla muy bien, que además tiene muchos ciclos de reutilización, ¿de acuerdo? Después tenemos el caso del PET, ¿de acuerdo? Del plástico, de las botellas de plástico, que todos sabemos que si le depositamos en el contenedor adecuado, pues después esto se va a recuperar y de hecho con unos ratios muy elevados. También tenemos esa opción del brick de cartón, ¿de acuerdo? Que pues en este caso pues también se puede depositar en el contenedor amarillo, pero es cierto que al ser un envase multimaterial, fabricado por diferentes materiales, por una parte tenemos cartón, polietileno, un tipo de plástico, y aluminio, pues es un poquito más dificultosa su reciclabilidad, digamos, y después el aluminio, que de hecho todos sabemos también pues, que el aluminio tiene muchos ciclos de reciclaje. Este podría ser una primera visión. Sobre esta visión, diríamos, estaríamos priorizando sobre todo envases como el vidrio, el PET o el aluminio, y un poquito menos, digamos, al brick. Pero si, por ejemplo, miramos el origen de los materiales, ¿de acuerdo? Si antes hablábamos de que en esta economía circular es clave esta capacidad de regenerar recursos, ¿de acuerdo? Por un lado, el vidrio, al final, muchos de vosotros sabréis que proviene de la arena, ¿de acuerdo? Y por mucho que lo reciclemos, siempre estamos dependiendo de un recurso que es finito. El PET, ¿de acuerdo? El plástico también proviene generalmente de residuos fósiles, pero es bien cierto que últimamente han empezado a aparecer tipos de PET a partir de plantas, por ejemplo, lo que se llama como biopet, con lo cual aquí teníamos un poquito más de recurso. El brick, ¿de acuerdo? Ese brick que antes os comentaba que es multicapa, tiene un gran porcentaje de cartón, que como todos sabéis el cartón proviene de la madera, que es un recurso renovable, aquí tendríamos una gran opción para defensar el caso del brick, y por último el aluminio nos sucede un poquito como el vidrio, ¿de acuerdo? Es un tipo de material que proviene de un mineral, la bauxita, ¿de acuerdo? En esta siguiente clasificación, digamos, el envase vencedor sería el brick, ¿ok? Si nos fijamos en el origen del material, de acuerdo, en este caso la parte más tecnológica, si puede ser o no reciclado, de nuevo debemos entrar un poquito en esta discusión, ¿no? En el caso del vidrio, como antes comentábamos, es un material que tiene un origen reciclado muy interesante. El caso del PET todavía más, de hecho tenemos un gran mercado aquí en España que lo secunda. El caso del brick es cierto que esta parte de origen reciclado es menor, porque ese tipo de papel y cartón que se añade al brick tiene que ser de gran calidad y no permite tanto el reciclado. Y por último el aluminio, de nuevo también, es un material que es muy susceptible de reciclarse, con lo cual tenemos gran cantidad de material reciclado. En esta tercera clasificación, el vencedor sería el PET, digamos, y dejaríamos en último lugar el brick, ¿no? Y también estarían en buena posición tanto el aluminio como el vidrio,
¿de acuerdo? Y si vamos a mirar un indicador ambiental, en este caso la huella de carbono, que es ese indicador ambiental que nos mide las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que genera una actividad, en este caso, por ejemplo, el material de estos envases, ¿de acuerdo? Las tornas vuelven a cambiar, ¿de acuerdo? En este caso, el tipo de material que tiene un impacto ambiental menor en la categoría de huella de carbono sería el PET, ¿de acuerdo? Seguido por el vidrio y a continuación, ya por último, brick y aluminio, ¿de acuerdo? Que serían los materiales con una huella de carbono más elevada, ¿de acuerdo? Y por último, un aspecto muy importante, que lo dejo para el final, puede haber sido incluso el primero, es la eficiencia material, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué cantidad de recursos estamos consumiendo para poder conservar y distribuir esta agua? ¿De acuerdo? La opción más ecoeficiente en este caso sería el PET por un lado, porque el plástico es un material muy ligero, también el brick, el aluminio y por último lado nos quedaría el vidrio. ¿De acuerdo? Con esta clasificación que os he hecho, ¿de acuerdo? Os daréis cuenta que en función de qué aspecto miremos puede salir vencedor una opción u otra. Con lo cual, aquí lo que os animo siempre a partir de ahora es que cuando os enfrentéis a una decisión de compra, a adquirir un producto, a adquirir incluso un servicio, no lo hagáis nunca desde un solo indicador, sino que lo hagáis desde varios indicadores. Y con esto, nada más que añadir y muchas gracias a todos por vuestra atención.